Hay que decir que este libro de Borges, Los Conjurados, es el último libro publicado por él. Quiere decir que tiene un contenido bastante especial y si lo leemos nos damos cuenta que está lleno de señales. Borges era hombre de guiños y señales y nunca de evidencias entusiastas. Era un escritor de sutilezas. Hay artistas de la sutileza y de la brevedad y otros de la extensión y la grandilocuencia. Borges, como artista de la enorme poeta de la intimidad, en este poema y en todo el libro de Los Conjurados, desliza de alguna manera lo que está en todos sus libros. Hay una continuidad de su vida y desde muy joven ya esa pasión por lo trascendente, por lo misterioso. El filósofo alemán Schleiermacher definió hacia fines del siglo XIX que en realidad, del siglo XVIII, que en realidad hay dos tipos únicos de hombres en el planeta, en todo el mundo, en todas las zonas, en todas las razas, en todas las religiones. Aquellos que alguna vez vieron la noche estrellada y tuvieron una sensación extrañísima de que el planeta en el que vivimos y la vida cotidiana y el sol y el día y la primavera y el invierno son episodios de nuestro planeta, pero no los importantes, no es la realidad. La realidad está en ese misterio que no podemos explicar. Estos dos hombres fundan religiones, estos dos tipos de hombres fundan religiones o el mundo pragmático y a veces amable donde vivimos cotidianamente. Borges pertenece a esos hombres que de alguna manera eligieron la trascendencia, la búsqueda. Él no se pretendió ser un místico que pudiese alcanzar a Dios verdaderamente a través de su esfuerzo y su fe. Él simplemente comprobó y actuó como un hombre que está imbuido por el misterio del mundo y que comprende perfectamente todas las respuestas, siempre erradas, pero ojalá alguna acierte sobre el misterio del universo. En este sentido, en este poema Los Conjurados, en este libro de Los Conjurados, aparece un Borges que es resumen de todo lo suyo y que agregando el sentimiento de despedida del mundo ya se agudiza, está ya cerca de su muerte y prácticamente hay poemas donde él niega la existencia de la muerte, recuerda a un amigo de la primer ginebra de su adolescencia y a otros, y comprende que la muerte es un hecho imposible, porque ese día, tal vez con María Kodama, hablando tal vez con la viuda o la amiga del amigo muerto, Abramovich se llamaba, y que él conoció en aquellos años de la Primera Guerra Mundial, se da cuenta de que está presente también y que brindan, creo que hay una escena en que brindan por Abramovich. La muerte es también una ilusión, pero una ilusión que no sabemos usar. Más bien elegimos el camino del drama, de la negación. Hay una cita en este libro, por ahí un poema de Goethe, que es un verso de Goethe, que dice, creemos que nos vamos. Esto es dramático, nos vamos, nos llevan, nos morimos, ¿no? Y simplemente el mundo se aleja, es otra cosa. El mundo sigue siendo mundo, se aleja y nos lleva tal vez. Él no tiene respuestas religiosas concluyentes, pero respeta todas las respuestas y a lo largo de toda su obra, y en particular en Los Conjurados, hay una especie de unificación de todas las perplejidades. Como dije al principio, él no prefiere respuestas asertivas, sino respetar la perplejidad propia y la de los otros. La perplejidad nos une. En este poema Los Conjurados, que acaba de leer Monseñor, me gustaría decir muy brevemente que el país del cual habla, y dice, esta va a ser mi tierra también, es el país donde él piensa ya seguramente que va a morir y va a ser enterrado. Ese país es Suiza. Por eso, un poco crípticamente, como siempre hace Borges, no nos explica qué quiere decir ese 1291 con que arranca el poema. Pero son hombres extrañísimos, son hombres muy primitivos,
que convergen de valles diversos donde a veces no se entienden en sus propias lenguas. Están en el centro de Europa y quieren rechazar la creación imperial de Europa, que en ese momento y en ese lugar pertenecía a los Habsburgos. Aprovechan los valles y la altura del lugar donde están, que es Suiza, y entonces esos hombres, hay un verso maravilloso que dice, han tomado la extraña resolución de ser razonables. Imagínense los campesinos medievales del siglo XIII que se reúnan para ser racionales, para hacer prevalecer la tolerancia, la razón, que son las consecuencias de ese deseo. Entonces él dice que el cantón de Ginebra es el número 20, pero que Ginebra y el cantón y Suiza conllevan ese voz, y ahí vienen los conjurados, esos extraños conjurados de la Edad Media, que decidieron rebelarse contra la razón imperial, que decidieron rebelarse contra la modernidad que les correspondía en la época, que eran guerreros de cuarta categoría, pero que estaban cobijados por la sierra, por los valles, por los fríos de la alta montaña. En ese momento, en el poema de Borges, él presiente que es un germen de cómo el mundo debería ser. Él está fundando una especie de Naciones Unidas. Esos medievales, esos campesinos, los hombres que quieren ser razonables, están formando una especie de Naciones Unidas. Y al final del poema Borges sabe que todo esto no va a ser fácilmente real en el mundo y tal como es el mundo que vivimos. Y entonces él dice esto, que me parece que es muy importante. Dice, los cantones ahora son 22. El de Ginebra, el último, es una de mis patrias. Ya, dice él, en vida, es una de mis patrias. ¿Sabemos por qué? Borges está enterrado en Suiza. Y dice, mañana serán todo el planeta. ¿Acaso lo que digo no es verdadero? Pero ojalá sea profético. Él sabe, por el lado de la razón propia, la convicción y la experiencia del mundo, que desear que desde el episodio suizo, que es un episodio simbólico de orden en realidad hoy día, nadie puede creer bien de que Suiza va a ser el desarrollo de una importante visión ecuménica, un triunfo final de unas Naciones Unidas que hoy mismo están en guerra. Entonces simplemente él presiente de que no puede ser verdad y ahora sí, por primera vez, se erige en profeta. Y si yo quisiera que podría ser esto una profecía. A mí me parece que esto forma parte y es un legado de él en un lenguaje ya corriente en su grandeza, pero con este libro contiene muchos episodios, en particular este que cité al principio, de que la muerte empieza a ser algo inverosímil, porque ni nosotros dejamos olvido total, ni los muertos que recordamos dejan de estar presentes en nosotros. Cuando muere un ser querido hay que tener el coraje de saber que lo llevamos para siempre y que nosotros somos su vida, no su tumba. No la tumba del recuerdo, sino la imposibilidad del olvido y la imposibilidad de la muerte. Y creo que eso es muy importante en Borges. Borges merece todos los elogios, ha tenido los elogios literarios por haber creado un idioma de una síntesis perfecta. Yo sospecho que hasta se lo debe haber aprendido de tanto admirar a Paul Groussac, que era francés, escribía en francés, que es un idioma el más riguroso y el menos libre de los idiomas latinos que nacen de Roma, y sin embargo Paul Groussac y los franceses escribieron un idioma muy preciso. Borges construyó su idioma en la precisión, pero sin perder la intensidad. Y esa intensidad está en la famosa adjetivación de Borges, en la búsqueda de los temas. Borges no es un escritor de narraciones, es un escritor de suscitaciones, de invitaciones a lo curioso, a lo distinto. En todos los libros de él va a aparecer un malevo de cuchillo, un tigre millano, y va a aparecer también un místico hindú que inicia una caminata a través del desierto por las ciudades circulares.
En todo caso, a mí lo que me impactó es este Borges, que en una literatura mediocre, pero muy intensa, como es la literatura argentina, él despertó y nos está enseñando, y todavía tal vez no fue muy aprendido, el camino de la importancia de lo literario, porque se pone en un borde de lo religioso, nos lleva a una dimensión superior a través de la cultura y no es un adorno de la sociedad, ni un negocio editorial, ni un episodio de diversión carnavalesca, como hoy llamamos la cultura del espectáculo. Borges entonces tiene ese coraje y nos lleva a nosotros, a los argentinos, nos trae la primer presencia de un escritor libre que, siendo un hombre religioso por inclinación, como dije al principio, de todas maneras no está conjugado con las respuestas religiosas conocidas. Hay un verso bastante blasfemo, porque él se permitía la libertad del escritor para llegar incluso a lo religioso. Hay un verso maravilloso en un poema que se refiere al Cristo en la cruz, título parecido al de Miguel de Unamuno, donde él prácticamente, bueno, se confundieron los papeles, pero lo sé de memoria, ¿sí? No se preocupe. El Cristo en la cruz, acá está. Narra a Cristo en la cruz, más o menos como el Cristo famoso de Unamuno, que es una cruz y una imagen de una iglesia que le importó mucho, lo conmovió mucho. Describe a Cristo, describe la masa que lo mata, los errores, la cobardía, la dureza de la misma iglesia en algunos momentos de su historia, porque habla de las cruzadas y del Vaticano, si algún vez llega a bendecir ejércitos, y al final este hombre dice: ha oscurecido un poco, ya se ha muerto en la cruz, anda una mosca por la carne quieta. Ahí está, yo creo, la versión más dura y terrible de Dios hecho hombre, verdaderamente hombre. Y se pregunta Borges, ¿de qué puede servirme que aquel hombre haya sufrido si yo sufro ahora? Es una invitación tremenda a la fe, a la superación con la fe de una pregunta tremendamente difícil y hasta dolorosa. Para terminar, quisiera decir que en Borges, que era un hombre que se proclamaba honesta o demasiado honestamente agnóstico, nadie puede ser agnóstico. Unamuno decía justamente, ya que lo hemos citado, de que la creencia en Dios a veces se da en el peor de los anarquistas, que empieza a poner bombas en las iglesias. Nadie puede creer tanto en Dios como para ir a poner bomba en una iglesia. Y lo que es interesante de Borges es que vivía imbuido en un sentimiento que, por trascendente, lo vinculaba a todo lo religioso. Era capaz de comprender muy bien, admiraba la Kabbalah, admiraba el pensamiento musulmán, que tuvo tanta importancia en Occidente, pero al mismo tiempo él tenía una conducta de hombre cristiano. Yo siempre pensé que el rigor ético de Borges, esas críticas de Borges a las cosas, esa especie de pudor de Borges en su trato, su pudor ante la sexualidad, por ejemplo, su pudor ante los descuidos del lenguaje de la patria donde nació. En todo caso, Borges llegaba a recuperarse totalmente como un hombre imbuido de la fe. No de la fe, sino de la presencia de lo religioso. Todos los valores de Borges, si se analizan, si se traducen en episodios políticos, podían ser los de un social cristiano, anarco-social cristiano, él agregaría, porque le gustaba decir que era anarquista. El anarquista es la libertad del escritor. Él, cuando fue a visitar a Junger, y lo comenté hace poco esto con una amiga, cuando él va a visitar a Junger,
En realidad Borges sabe que ahí está un emboscado también. El emboscado es la imagen de Junger para definirse a él ante la sociedad. Tiene que morar en un bosque. Tengo que morar a solas en un bosque y construir desde el bosque lo que no construye la multitud. Muchas gracias.